Bueno, buenos días a todos. Hoy es nuestro primer encuentro teórico sobre el tema de gestión de la diversidad en el talento humano. Ese es nuestro módulo. Comentarles entonces, de pronto, como les había comentado en otro video anterior, no sé si de pronto la profesora Janet se los entregó, que era el video de mi presentación, o sea, como profesor. Pues entonces comentarles que lo más importante es entender todos los conceptos acerca de diversidad. El concepto de diversidad es un concepto bastante amplio, bastante grande. Es un concepto sobre el cual no se puede hablar de mucha teoría como tal. Pueden haber unos significados, pueden haber algunos elementos involucrados en el tema de lo que es la diversidad, pero eso de igual manera no implica en alguna medida que nosotros cuando hablemos de diversidad estemos hablando de una teoría específica. Pueden haber muchos estudios antropológicos, sociológicos sobre el tema, pero la diversidad implica algo mucho más grande, mucho más complejo. Entonces, por ejemplo, la diversidad puede suponer también una amplia variedad de, de cosas diferentes, si se le puede denominar de esa manera. La variedad de las cosas diferentes implica que hay mucho de diferentes elementos en un espacio específico. Eso puede ser un tema concreto. Otro de los elementos también puede ser el reconocimiento de lo heterogéneo, de lo no uniforme. Entonces, si nosotros lo analizamos desde esta perspectiva, volviendo otra vez a lo que mencionaba anteriormente, nosotros tenemos que observar que el concepto de diversidad, de lo diverso, de lo diferente, es algo que ha estado implicado pues en toda la vida de la sociedad. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de elementos tan básicos como que no todas las personas son iguales, independiente de muchos otros elementos que vamos a ver a continuación, pero que no todas las personas son iguales, que todos piensan de una manera diferente, pues de hecho ya estamos implicando el concepto de la diversidad. ¿Sí? Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo actualmente? Es decir, ¿por qué? Entonces puede ser una gran pregunta, inclusive la justificación de este módulo, ¿por qué vinculamos el concepto de diversidad a un módulo de talento humano? Es decir, ¿qué tiene que ver la diversidad con el tema de talento humano? Entonces ahí ya comenzamos a centrar un punto clave que es lo que nos va a servir a nosotros, que va a ser un punto de inicio importante. Entonces, el tema de la diversidad en el concepto del talento humano vincula dos cosas. La primera, que por elementos de diversidad en medio de las organizaciones pueden haber muchos choques, muchas dificultades entre los diferentes empleados. Y dos, que el concepto de diversidad puede conllevar a temas de exclusión. Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que tener claros. Esos son los dos puntos claves sobre los cuales realmente vamos a basar el tema de diversidad en el concepto del talento humano. Entonces vuelvo y repito, el primero, la diferencia, los conceptos distintos pueden llevar a tensiones en el ámbito laboral, ¿sí? En virtud de cómo las personas ven la vida o ven todo desde una óptica muy diferente. Y dos, el concepto de discriminación, que es un concepto delicadísimo hoy en día y sobre el cual vamos a hablar a continuación. Entonces, por ejemplo, para poder entender el concepto de discriminación, ¿sí? No va a ser este el eje central de todo el módulo de diversidad, ¿no? Sino simplemente estoy planteando los elementos sobre los cuales vamos a formular nuestras inquietudes. Entonces, para hablar sobre el tema de discriminación es importante entonces tener presente sobre todo los elementos aquí en Colombia. Entonces vamos a tener dos elementos claves, son dos puntos de inicio o dos derroteros o dos guías importantes sobre las cuales vamos a hablar. Entonces la primera
es naturalmente la Constitución Política de Colombia, ¿no? Entonces la Constitución Política de Colombia lo que habla es específicamente que nosotros tenemos como fundamento el tema de la expresión de la libertad, o la libertad de expresión, más bien, perdón, me equivoqué. La libertad de expresión. La libertad de expresión pues prácticamente dice que las personas son de diferentes credos, es decir, religiosos, pensamientos, diferentes razas, diferentes culturas, diferentes géneros, y a pesar de todo o aparte de todo tienen diferencias específicamente en la forma de ver las cosas y la forma de actuar. Entonces, todos estos elementos, todas estas creencias, estas culturas, estos pensamientos, estas religiones, estas razas, toda esta gran diferencia implica que la gente pues tiene que tener algún mecanismo sobre el cual pueda expresarse libremente, ¿sí? Y sobre ello pues está naturalmente la Constitución, específicamente en el artículo 25, que me voy a permitir leer a continuación. Respecto al trabajo, no estamos hablando del trabajo, dice: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. ¿Listo? Entonces, el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia ya de antemano está estableciendo que debe haber un respeto por algo que es muy importante, y es el tema del derecho al trabajo. Todas las personas tienen derecho a trabajar en Colombia, y ningún credo, raza, oposición, opinión, cultura debe ser un elemento que limite o inhiba la posibilidad que tienen las personas de acceder a ese tema del trabajo. Entonces, ese es un primer punto que es importante sobre el tema de la discriminación. Y un segundo elemento que también es de vital importancia, y hay que mirarlo, tiene que ver concretamente con una ley. Hablando de discriminación, pues tiene que ver con una ley específica, que es la ley 1482 del 2011, sobre la cual precisamente también se amparan otros elementos que respecto a esto, y el título de esta ley es la ley antidiscriminación. Esta ley antidiscriminación, vuelvo y repito, la ley 1482 del 2011, pues prácticamente, también lo voy a leer al pie de la letra, tiene como objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerables a través de actos de discriminación por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual. Desarrolla una política antidiscriminación a través de la estrategia distrital de ambientes laborales inclusivos. Entonces, ahí yo les tengo un documento, todo esto lo traté de un documento del gobierno de Bogotá, en el marco de la alcaldía de Petro, es decir, este documento pues ya tiene unos años diferentes, pero volvemos otra vez al punto. ¿Cuál sería entonces el gran objetivo? Si nosotros estamos planteando estos dos elementos, ¿cuál sería el gran objetivo de nuestro módulo? Vuelve y juega. Si el módulo no se puede teorizar, es decir, si no hay una teoría concreta que nos hable específicamente sobre eso, pues lo que nosotros tenemos que comenzar a analizar es cómo ponemos en discusión, en los lugares donde nosotros nos ubicamos, en los lugares donde nosotros nos encontramos, cómo ponemos en tela de discusión este asunto. Cómo realmente adquirimos una conciencia que nos permita en alguna medida entender y comprender cuáles son los elementos específicos que nosotros debemos tener presentes en el momento de hablar de diversidad. Y entonces, si bien hay unos elementos jurídicos que ayudan o que amparan el tema de la diversidad, el objetivo aquí no es verlo desde la perspectiva jurídica. El objetivo de la perspectiva jurídica era analizarlo para poder entender algo mucho más profundo. Y la profundidad de este concepto, pues sin lugar a dudas, tiene que ver es con cuáles son esos elementos que generan diversidad en las organizaciones.
Entonces aquí es donde verdaderamente vamos a entender cuál es la razón. La razón fundamental es un tema de orden social, ¿sí? Si lo podemos entender desde esa perspectiva, dado por lo geográfico. Entonces, ¿qué pasa? El mundo ha cambiado considerablemente. Yo creo que eso lo han escuchado ustedes durante mucho tiempo en este diplomado y en sus carreras, y algunos han estudiado desde cualquier perspectiva. Siempre hablamos de un concepto específico que se llama la globalización. Ahora bien, muchas personas hablan de que globalización es la supresión, es decir, se acaben las fronteras o los límites fronterizos en términos geográficos entre las diferentes sociedades. Pero resulta que la globalización trae como consecuencia cosas mucho más profundas, mucho más claves. Y una de las cosas claves que trae la globalización, precisamente, y lo que acabo de mencionar, es la mentalidad o todo el tema de la acción producto de sus creencias, de lo que usted piensa, de la forma en la que usted analiza el mundo, de la forma en la que usted comprende el mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de globalización desde la perspectiva cognitiva, es decir, desde la perspectiva del pensamiento, de lo que nosotros somos, significa que usted puede ver el mundo de maneras muy diferentes y que no todos vemos la misma situación desde la misma forma. Entonces, al ver las cosas de una manera diferente, implica para una organización que haya un concepto, también haya un vínculo fuerte entre lo que es la diversidad y entre lo que es la capacidad competitiva de la organización. Entonces, gestionar específicamente los recursos humanos o el talento humano, ¿sí? Pocas palabras, gestionar a todas las políticas de personal relacionadas con esas diferencias de pensamiento implican un reto para la organización, pero también implican una fuente de ventaja competitiva. Entonces las organizaciones hoy en día tienen que comenzar a trabajar fuertemente en la gestión de la diversidad. Las organizaciones hoy en día tienen que entender que entre más personas tienen, es mucho más factible que haya una gran diferenciación. La diferenciación, vuelvo y repito, basada en las diferentes formas de ver. Entonces, si nosotros analizamos los rasgos de lo que es precisamente esa diversidad, hay unos rasgos visibles y unos rasgos invisibles. Entonces, en Colombia, que es muy importante tenerlo presente, en Colombia se trabaja mucho alrededor de los rasgos visibles. En Colombia el debate todavía no está dado muy fuerte en el tema de los rasgos invisibles. No obstante, en el caso de ustedes hay una gran diferencia. Miren que hay una gran diferencia relacionada con las ciudades o las grandes ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, ¿sí? En alguna medida Villavicencio o alguna otra ciudad intermedia, pero sobre todo las grandes ciudades. Las grandes ciudades en Colombia tienen problemas más que todo con temas visibles, rasgos visibles. Pero por ejemplo ustedes que están ubicados en una zona donde hay también diversidad de pensamiento, ustedes tienen que entender eso de una manera mucho más importante, porque lo visible es, vuelve y juega, el sexo, es decir, el género, la forma en la que usted se viste, la forma en la que usted analiza las cosas, la forma en la que usted verdaderamente se da a conocer en medio de la organización, lo que la gente puede observar, lo que la gente verdaderamente puede ver, esa parte visible que usted tiene como ser humano. Pero viene lo invisible, que lo invisible también es muy importante. Entonces, por ejemplo, en lo visible usted puede hablar de raza, de sexo, o sea, de género, puede hablar inclusive de discapacidad, ¿sí? También puede hablar de edad. Entonces esos son los grandes debates que se dan en Colombia, ¿sí? Aquí los grandes debates, pues no solo en Colombia, en el mundo, pero realmente en Colombia estamos hablando de que tenemos un problema generacional, es decir, adultos, jóvenes, inclusive hay casi que niños saliendo de las universidades. Estamos hablando de que hoy en día un joven se puede graduar a los 21 años. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que eso implica un cambio muy diferente. O sea, imagínese usted en el mismo espacio un adulto de 50, 60, 70 años, 65 años, porque pues esa es la edad, ¿sí o no? Jubilación,
un joven de 30 años o un adulto, ¿sí? Inicio de su adultez fuerte, 30 años, y un niño de 20. El niño de 20 es un nativo tecnológico, es decir, conoce perfectamente todo el tema de tecnologías, ¿sí o no? El adulto de 30 años también, ¿sí o no? En alguna medida. El de 40 es un poco más difícil, y el de 65 no conoce eso, sino tiene otra forma de ver la vida producto de una experiencia. Entonces, ¿cómo carambas? Y ese es el reto. ¿Cómo carambas usted vincula esas 3, 4 generaciones en un solo lugar para poder generar unos objetivos importantes? Entonces, ¿cuál sería la solución? No hay una solución específica, y tampoco es pensar que el rasero, entonces vamos a contratar solo jóvenes, ¿y dónde está la experiencia? Vamos a contratar solo experiencia, ¿y dónde está esa característica que da la juventud de avanzar en ese tipo de escenarios? Entonces, eso hay que pensarlo, eso hay que analizarlo. ¿Qué es lo que no se analiza? ¿Qué es lo que no es visible? Y esos son los debates que se dan a nivel mundial. Todo el tema nacionalidad, todo el tema específicamente de filiaciones políticas, todo el tema de cultura, de religión. Entonces, en Colombia, si bien la constitución política desde el 91 cambió su forma de pensar respecto al tema de religión, no implica que en Colombia pues la gran mayoría de personas son católicas o pues provienen de religiones judeocristianas, para ser un poco más concretos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Que casi pues todo el mundo está pensando de la misma forma. Pero hablemos porque parte de los documentos que yo les voy a dejar tienen que ver, por ejemplo, con casos sobre todo en España. Pues sí, en España pues hay diversidad de pensamientos, hay musulmanes, hay católicos, hay cristianos, hay judíos, ¿sí? Como en cualquier ciudad importante o grande, o lugar importante o grande a nivel global, ¿sí o no? Y hablamos de importancia no por la importancia, sino por el nivel de afluencia de personas que hay en virtud de la globalización. Entonces, usted como empresa, porque ese es el otro tema, lo están vigilando y usted lo están analizando. Entonces, usted no puede evitar la contratación de personal, no puede evitar que otras personas que usted contrate a otra persona. Si a usted le llega un judío o un musulmán, usted, digamos, puede ser libre de contratar o no, pero también esa persona en el momento de la contratación puede estar diciendo, oiga, a mí me discriminaron. Entonces, por eso hablábamos del concepto de discriminación. Entonces, volvemos otra vez al tema. Usted debe cuidarse por temas de discriminación, porque hay una ley, sobre todo hablo en Colombia, pero usted también tiene que entender que esa diferencia de posturas y de pensamientos nos puede ayudar a generar una verdadera ventaja competitiva. Ese es el primer elemento. Entonces, ya para culminar este video, quiero verdaderamente traer a colación que gran parte de esa gestión de la diversidad, o sea, la importancia de la gestión de la diversidad está específicamente por algunos elementos, pero sobre todo la diversidad genera valor a nivel organizacional. Entonces, usted se tiene que proteger de la discriminación, pero no por ello usted debe obviar o pasar por alto el tema de que entre más diverso sea su grupo de trabajo, más valor hay para la organización. Entonces, eso es muy importante. Por eso usted tiene que comenzar a entender que un grupo de trabajadores, una plantilla de trabajadores diversa verdaderamente nos permite tener mayor talento en virtud de las diferentes perspectivas, nos permite reducir el absentismo, es decir, puede haber mucha más rotación porque usted tiene personas vinculadas de todo tipo de organización o de todo tipo de lugares, nos permite generar satisfacción laboral, nos permite verdaderamente incrementar la innovación, nos permite mejorar la productividad en virtud de las acciones, nos permite acceder a nuevos mercados, ¿sí? Y sobre todo nos permite una mejora alta, porque esa es otra cosa que no hemos hablado, pero es muy importante, la reputación de marca. Hoy en día se miden a las empresas por su reputación de marca. Entonces, prácticamente esos elementos son los que dan lugar a esto. Les voy a enviar entonces a continuación un documento. El documento no se va a leer todo, se va a leer es una parte del documento. Es un documento de España, entonces tiene muchos marcos europeos. Lo que yo necesito es que ustedes estudien el concepto de la diversidad. Ese es el tema. Muchas gracias.